Entonces, chicos, para el día de hoy tenemos el contenido número 2, ¿verdad? Relacionado con el tema de mediciones y mediciones de la materia y ciertos conceptos que vamos a enfocar y evaluar para lo que serían las tareas y las evaluaciones del curso. Vamos a iniciar primeramente con el concepto básico del Sistema Internacional de Unidades. Recordemos que el Sistema Internacional de Unidades es un sistema que va a regir a nivel internacional, sea aquí en Costa Rica, Francia, Europa, etcétera, ¿verdad? Siempre van a haber ciertas modificaciones en ciertos países donde se pueden utilizar otros tipos de unidades, pero usualmente este es a nivel internacional empleado por el Sistema Internacional. ¿Medidas como cuáles? Bueno, vamos a hablar de que el metro, ¿verdad? En medición como tal, comunidad, va a ser aquí en Colombia, en Nicaragua, etcétera. La temperatura está en Kelvin, la intensidad de corriente eléctrica está en amper o amperios. La materia, en este caso, la cantidad de masa va a estar dado en kilogramos. La cantidad de sustancia va a estar dada en mol. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, porque estas unidades siempre se van a respetar lo más posible a nivel internacional. Después, dentro de estos mismos conceptos, vamos a hablar de la medición, que va a ser un acto para determinar la magnitud de un objeto en cuanto a cantidad. ¿Qué quiere decir? Que toda medición que usted vaya a hacer tiene tres partes fundamentales: la cantidad numérica, la unidad y el nombre de la sustancia medida. Por ejemplo, 250 miligramos de aspirina. Vean que viene la cifra, la unidad y la sustancia de la que me están hablando. Igual, 1 kilogramo de galletas, la cifra, la unidad y la cantidad de la que me están hablando. Después, por ejemplo, cuando hablamos de un cereal, 1 kilogramo de cereal, me dan la cantidad, la unidad y la sustancia. De igual manera, por ejemplo, con el caso de la leche, me dan la cantidad, la unidad y la sustancia o el producto del que me están hablando. Pero eso usualmente nosotros no lo notamos, ¿verdad? A nivel comercial. Después, vamos a tener unidades básicas dentro del Sistema Internacional de Unidades. Esas que precisamente se les mencionaba al inicio y que internacionalmente usualmente son las mismas. Vamos a encontrar que entonces la masa está en kilogramos y que su abreviatura es kg, que la longitud está dada en metros y que su abreviatura es m, que el tiempo está dado en segundos y que su símbolo es s, que la temperatura está dada en Kelvin y que su abreviatura es K, que la cantidad de sustancia es mol y que se representa con la palabra MOL, perdón, minúscula, que la corriente eléctrica está dada en amper, lo que les decía al inicio, y se representa con una A. Además que la intensidad luminosa se representa con CD como abreviatura o símbolo y representa la candela. Entonces, estas sustancias, perdón, o estas magnitudes o cantidades físicas son básicamente las mismas a nivel internacional entre diferentes países. Asimismo, el Sistema Internacional de Unidades nos propone que existen prefijos. ¿Qué van a ser prefijos? Bueno, los prefijos van a ser equivalencias con números que pueden ser o muy grandes, ¿verdad? En el nivel decimal, o que no estén definidos, perdón, que estén definidos. Ahora, y pueden haber múltiplos y submúltiplos dentro de los prefijos. La diferencia entre los múltiplos y los submúltiplos radica en que los múltiplos tienen exponente positivo y que la simbología siempre se escribe en mayúscula. En el caso de los submúltiplos, tenemos que la exponencia o la parte del exponente se va a escribir en negativo y que la simbología de los prefijos como tal se va a escribir en minúscula. Además, cuando hablamos de los múltiplos,
Todos los ceros van colocados hacia el lado derecho. Cuando hablamos de sus múltiplos, todos los ceros van colocados hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que hace esto? Que al estar colocados los ceros del lado derecho, hacen que estos sean positivos, ¿verdad? Y que se tengan que colocar de forma exponencial positiva. En el caso contrario, con los submúltiplos, como están del lado izquierdo, hace que estos sean negativos y que se tengan que colocar a la forma de representarlo y negativo exponencialmente. Ahora bien, y tomemos en cuenta que cuando nosotros vamos a hablar de un exponente, entonces siempre va a ser 1 por 10 a la, dependiendo si es positivo o negativo. Y que los símbolos, por ejemplo, en giga es una G mayúscula, en mega es una M mayúscula, en kilo es una K mayúscula, deci es una D minúscula, centi es una C minúscula, mili es una M minúscula, micro es como una U con un palito y nano es minúscula. Esto ustedes lo van a encontrar en el material complementario. Después, cuando yo les doy unidades básicas, por ejemplo, el gramo, el segundo o el metro, que eran las que mencionábamos anteriormente, y utilizamos los prefijos, vean que en el caso del prefijo de giga, ¿verdad? Porque recordemos que la G significa giga. Cuando nosotros hablamos en gramos, va a ser gigagramo. En el caso del segundo, va a ser gigasegundo. En el caso del metro, gigámetro. Ahora, si hablamos del prefijo de mega, nada más cambiamos. Megagramo, megasegundo, megámetro. Si hablamos del prefijo de kilo, kilogramo, kilosegundo, kilómetro. Entonces vean que estas tres unidades fundamentales de masa, tiempo y longitud se mezclan con los prefijos para llamarlos de esta manera. Es algo ahí que el material complementario también les menciona. Vamos a hacer un ejemplo de conversión con prefijos. Vea que me dice, convierta 0.70 megámetros a kilómetros, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que reconocer en una conversión, chicos, que lo que yo quiero cancelar, esta simbología de la unidad que yo quiero cancelar, también debe estar abajo. ¿Para qué? Bueno, porque el objetivo es que el de acá se cancela con el de acá y arriba yo voy a obtener el valor que yo quiero o el valor que me están solicitando. En este caso me dice 0.70 megámetros. Ok, ¿cuánto vale mega según la tabla anterior? Voy y reviso el material complementario. Mega tiene un valor de 10 a la 6. Por eso es que yo lo estoy colocando acá. Recuerden que siempre se va a colocar acá y que esto puede ir hasta con paréntesis, ¿verdad? Y abajo voy a colocar un mega, que ese es el valor, en este caso, 10 a la 6. Vean que 0.70 es el dato que ya me están dando. Ahora bien, para pasarlo a kilómetros, yo voy entonces a decir en este caso, contrario, que el valor de kilo va a ir abajo para que entonces se pueda formar kilómetros, ¿verdad? En este caso, como prefijo. Y entonces, véanlo acá donde se va a formar el prefijo y abajo va a estar el valor del kilo. Ahora bien, es lo mismo 0.70 por 10 a la 3 positivo que decir 0.70 por 1000, ¿verdad? Vean que 10 a la 3 serían 3 ceros acá y 0.70 por 1000 es lo mismo. Y el resultado va a ser 700 kilómetros. Ahí ustedes le pueden decir, bueno, convierta 0.50 decímetros a metros. Igual, es sustituir datos, que las unidades o la simbología de los prefijos queden de igual manera, que se puedan cancelar y que lo que yo deseo obtener se coloque tanto arriba como abajo en fracción, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado con esto, nada más. Asimismo, tenemos equivalencias de uso general o de vida cotidiana, donde nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de equivalencias de longitud, donde sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, que era lo que les decía, 1 por 10 a la 3, que es lo mismo que 1000. Un decímetro que es igual a 0.1 metros, o 1 por 10 a la menos 1. ¿Por qué 1 por 10 a la menos 1? Porque recordemos que adelante hay un cero, ¿verdad? Entonces ese es el menos 1. Un centímetro equivale a 0.01 metros, o 1 por 10 a la menos 2. ¿Por qué a la menos 2? Porque tengo dos ceros adelante, ¿verdad? Ya ahí lo vamos a ir entendiendo paso a paso. Un milímetro tiene un valor de 0.001 metros, que es lo mismo que 1 por 10 a la menos 3.
Así sucesivamente. Estos valores nunca cambian, chicos. Estos valores ya son determinados. Después tenemos las equivalencias de tiempo, donde nos dice que un año tiene 365 días, que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos, que un minuto tiene 60 segundos y que una hora tiene 60 minutos, o bien 3600 segundos. Estos valores de igual manera no cambian, ya ustedes se los dan, ya están determinados, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar de la conversión de unidades con equivalencias. ¿A qué se refiere esto? Vamos a utilizar factores de conversión. ¿Qué eran los factores de conversión? Esto, muchachos, estos datos que a mí me están dando. Estos de acá, si es longitud, si es tiempo, etcétera, ¿verdad? Y entonces vean qué dice, conversión con un solo factor. Si requerimos hacer una conversión de unidades de tiempo y tenemos que una hora es igual a 60 minutos, depende de cuál será la unidad conocida y cuál es la unidad buscada. Para determinar cómo podemos acomodar la equivalencia anterior, veamos dos ejemplos. Dice, pasar 6.25 horas a minutos. Entonces, paso número uno, yo voy a ir a buscar la equivalencia que tenga horas y minutos de tiempo, porque me están hablando de tiempo. ¿Cuál de estas que tengo acá me sirven? De ahí sería la de una hora que es igual a 60 minutos, porque es la que hay que pasarlo a minutos. Ok, una hora es igual a 60 minutos, ¿verdad? Porque vean que acá y es el dato que yo ocupo. Ahora, 6.25 horas siempre se tiene que cancelar con horas. Y el factor a mí me dice, una hora es igual a 60 minutos. Entonces, estas horas yo las voy a cancelar con ese valor del factor, que es una hora. Profe, pero ¿por qué no dos? ¿Por qué no tres? Porque el factor te está diciendo, una hora es igual a 60 minutos. ¿Qué voy a colocar arriba? La unidad buscada o la unidad deseada. Vea que me dice horas a minutos. Entonces arriba voy a colocar el valor en minutos. ¿Cuál es mi primer paso? 6.25 por 60 entre uno. Hay dos operaciones matemáticas. Primero multiplico y luego divido. Y ahora sí, voy a colocar 375 minutos como resultado con todo y unidad. ¿Por qué minutos? Porque esto es lo que yo deseo como tener como unidad, ¿verdad? En este caso. Vean que aquí el caso contrario es pasar 540 minutos a horas. Entonces tengo 540 minutos. Aquí es utilizando el mismo factor, pero acomodándolo de manera diferente, de forma tal que minutos se cancele con minutos. ¿Y cuánto tenía una hora en minutos? 60. Entonces esta vez va a ser al revés. 540 minutos por una hora entre 60. ¿Cuánto me va a dar ese dato en horas? 9. Y recordemos colocar la unidad. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento, chiquillos? A ver, háganme en esta que les voy a dar. No se las voy, bueno, se las voy a colocar acá. Como un ejemplo extra para que ustedes la hagan ahí a ver cuánto les da. Vamos a pasar 5.62 minutos a segundos. ¿Cuánto les daría eso? ¿Y qué factor de conversión van a utilizar? Aquí se los dejo para que lo vean. Y la cantidad es 5.62 minutos a segundos.
Profe, disculpe, ahí me escucha. Es que no escucho eh, si están diciendo algo. No, no, es porque les di el espacio para que hagan la conversión. Es que, ¿sabe qué fue? Que se me fue un toque el internet. Se me fue el internet y me perdí un toque. ¿Me podría pasar ahí para ver si puedo hacer o Bueno, sea, sería, repetir qué fue? ajá, sería 5,62 minutos a segundos. ¿Cuál equivalencia de acá, del tiempo, perdón, es esta? Voy a utilizar para convertir esos minutos a segundos. ¿Y cuál sería el resultado? Si alguien la tiene, ya la puede compartir y explicar cómo hizo el procedimiento. De ahí se usa la de 1 minuto a 60 segundos y me dio 337,2 segundos. Correcto. Ok, muy bien. Un minuto tiene 60 segundos, ¿verdad? Ahora, si me hubieran hablado de horas a segundos, ¿cuál voy a utilizar? Una hora es igual a 3,600 segundos. Tengamos cuidado con esa, ¿verdad? Ok. Después, chicos, vamos a tener dentro de esas mismas conversiones, conversiones de dos tipos de factores, es decir, una conversión doble. En algunos casos requerimos pasar de dos unidades de medida a otras, combinando equivalencias y se hace necesario utilizar varias equivalencias procurando mantener el principio que nos permite ir cancelando unidades. Al pasar de 60 kilómetros a metros por segundo, usando como equivalencia, 1 kilómetro es igual a 1.000 metros y una hora es igual a 3,600 segundos. Entonces, em, en este caso, vean que nos están dando 60 kilómetros por hora para pasarlo a metros por segundo. ¿Cuál es el primer factor de conversión que yo voy a utilizar? Kilómetros y luego horas. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos metros, porque ocupo pasarlo a metros, ¿verdad? La misma conversión me lo está diciendo, hay en 1 kilómetro? Entonces, voy a cancelar unidades. ¿Cómo lo hago? Abajo voy a colocar la equivalencia de la distancia. 1 kilómetro y arriba el valor en metros. Listo. Ya acomodé esa equivalencia. Ahora bien, me falta todavía la equivalencia del tiempo. ¿Cuántos segundos hay en una hora? Entonces, para poder cancelar unidades, vean que yo voy a colocar, acá tengo horas. Por tanto, en el otro lado, tiene que ir primero el factor, que sería una hora, es igual a, y el valor que yo deseo calcular. En este caso, bueno, el valor que yo necesito para poder calcular, que en este caso va a ser 3,600 segundos. Cuando yo cancelo unidades, el procedimiento es exactamente el mismo. 60 por 1.000 entre 3,600. Y el resultado que a mí me va a dar va a ser 16,67 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, vean que ese es el dato como tal y las equivalencias que vamos a utilizar, pero lleva siempre primero ese orden. Primero la unidad que está acá para poder cancelarla con la de acá y el valor que deseo obtener y posteriormente la unidad que tenga acá para cancelarla con la que voy a tener en el en la segunda parte de la fracción y el valor que deseo obtener en la parte baja de la fracción, Ok, multiplicando y luego profe, dividiendo. Dígame. una consulta. Usted la semana pasada nos decía que primero hay que multiplicar y luego dividir, ¿verdad? Ajá. Sí, digamos, este siempre va a ser el procedimiento. Entonces aquí sería 60 por 1.000 entre 3,600. ¿Por qué? Porque todo esto se cancela, ¿ven? Entonces sería dividirlo entre 3,600 y eso me va a dar 16,67. Ok. Después, chicos, vamos a tener conversiones con exponentes diferentes a uno. Ay, qué madre. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, lo único que debemos añadir al procedimiento es elevar la potencia de interés a ambos niveles de la relación fraccionaria de nuestra equivalencia. Al pasar de 12 metros cuadrados a centímetros cuadrados usando como equivalencia, 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, 12 metros cuadrados. ¿Con qué lo voy a cancelar en este caso? La equivalencia en este caso es 1 metro, tiene 100 centímetros, pero como es diferente a un exponente diferente a uno, en este caso va a ser 2, yo elevo dos veces esa cantidad.
¿verdad? Entonces, de forma tal que a usted le va a quedar 12 por 100 y el resultado va a ser de 120.000 centímetros cuadrados. En sencillas palabras, lo que se debe hacer es que el factor común, ¿verdad? En este caso, el exponente de la unidad conocida, en este caso el 2, va a ser por leyes de potencias una fracción al exponente y lo que va a hacer es afectar tanto al numerador como al denominador, ¿verdad? En este caso. Entonces, al final de cuentas es eso, elevarlo dos veces, ¿verdad? Cuando es diferente a uno. ¿Estamos? Ahora bien, aquí yo les doy un ejemplo con ejercicio de masa. En un supermercado se compra un paquete de café que tiene una cantidad total del producto de 250 gramos. Exprese dicha cantidad en kilogramos. Consideremos que entonces un kilogramo equivale a 1.000 gramos. Y entonces vean que es aquí donde yo les digo, se cancelan unidades con las unidades respectivas. 250 gramos. Voy a colocar abajo los gramos para que se puedan cancelar y arriba el valor que yo deseo obtener, que es un kilogramo, obteniendo el resultado de 0,25 kilogramos. Acá yo les doy uno para que ustedes lo resuelvan. Para una fiesta se requiere 2 galones de helado. Exprese la cantidad en litros que se requieren de helado para repartir a los invitados. Considere que un galón tiene 3,785 litros. Igualmente les doy un espacio para que lo resuelvan y lo conversamos. ¿Cómo les fue con ese? Cuéntame. Sería 7570. 7.570. ¿Cómo lo resolviste? Bien, como lo ves, es una regla de tres, o sea, como lo explicó antes, una regla de tres es la manera Correcto. en que encuentro más fácil de visualizarla. Entonces, nada más como que pongo. Y el 2 asumo que tiene un 1 abajo, y el que sería el contrario del 2 que en este caso es el 1 de un litro, en diagonal para abajo del otro lado. Ujú, ok. Que básicamente sería 2 galones. Lo voy a escribir acá para que lo vean. 2 galones. Abajo lo que yo quiero cancelar, que en este caso sería un galón según equivalencia, ¿verdad? Y arriba el valor del galón, que es 3,785 litros, muy importante. ¿Cuál es el primer procedimiento que hago siempre? El primer procedimiento es la unidad que voy a utilizar, ¿no, profe? Sí, pero digamos, el procedimiento matemático. Digamos, aquí ya usted acomodó el procedimiento.
Galones se cancela, ay, perdón, galones se cancela con galones. Ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Digamos que el segundo paso sería ahora sí procedimientos matemáticos. El primer procedimiento, multiplicar 2 por 3,785 dividido entre uno, que es el resultado que indicaba el compañero, ¿verdad? Muy bien. Acá les doy otro que dice que usualmente un viaje a la playa en automóvil dura aproximadamente 7.200 segundos. Exprese dicha cantidad en minutos. Considere que un minuto tiene 60 segundos. ¿Cómo harían ese? Cuéntenme. Igual les doy el espacio para que lo resuelvan y lo hablamos. Listo, ¿cuánto me les dio ese resultado? Buenas noches. Profe, si no estoy mal, son Buenas noches. 120 minutos. 120 minutos. Creo, Ciento- ¿no? Ajá. ¿Y cómo hizo el procedimiento? Vamos a ver. No, es que yo para explicarlo es demasiado malo. Ok. Eh, agarré 7.200 Ajá, por un, mi- y por un minuto dividido entre 60 ajá, segundos. Eso me dio el correcto. 20. Ujú. Ya le echaron la profe, manita ahí yo lo el hice, compañero. yo creo que yo lo hice diferente, ¿Por pero qué? no sé, al final me dio igual, porque lo que hice fue 7.200 lo dividí entre 60. Sí, pero no me está multiplicando. Al final, yo sé que multiplicar por uno va a ser lo mismo, pero es un procedimiento, ¿verdad? Entonces tengan cuidado de eso. No, por eso, digamos, lo dividí entre 60 y lo multipliqué por uno. No, ahí está malo. Está Ujú. mal. Sí, Entonces es más bien, entonces es 7.200 multiplicarlo por uno y luego dividirlo entre 60. ahí voy. En el caso este de 7.200 por uno entre 60. Porque Ujú. recuerde que usted arriba va a colocar la unidad de lo que desea obtener. En este caso son minutos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenés que colocarlo arriba. Si usted lo divide entre uno, el resultado le va a dar igual, pero el procedimiento está malo. Entonces pierde puntos en procedimiento. Pero es que, chiquillos, esto solamente volviendo a ver la tutoría y volviendo a practicar, ¿verdad? Así que no se estresen por eso. Y poco a poco, ¿verdad? Al ritmo de ustedes, no se presionen. Ok, ahora la misma teoría les habla de instrumentos de medición. Como hablamos de conversiones de longitud, tiempo, masa, de ahí tenemos que obtener instrumentos que me permitan hacer mediciones y obtener esos datos. Por ejemplo, la balanza, la báscula para lo que es masa, el metro, la regla para lo que es longitud, el cronómetro, el reloj para poder medir tiempo. Por eso es que hablamos de que en un minuto hay 60 segundos, porque ¿quién lo mide? El cronómetro. Por eso hablamos de que en una hora tiene 60 minutos, porque ¿quién lo mide? El reloj. Por eso hablamos de que yo tengo una masa de 95 kilogramos, porque ¿quién lo mide? La balanza.
Por eso hablamos de que la pared de la casa tiene tantos metros, porque ¿quién lo mide? Un metro, ¿verdad? Entonces, o una cinta métrica, para que tomemos en cuenta estos datos. Por eso es la importancia de los instrumentos de medición. Ahora bien, acá les van a hablar de conceptos importantes y que se relacionan con la tarea número 2. Hablamos de incertidumbre, de exactitud y de precisión. ¿Qué es incertidumbre? Es el grado de desconocimiento acerca de una condición futura pudiendo implicar mediciones imperfectas. ¿Qué es exactitud? La relación exacta o cercana o estrecha entre el valor medido y el valor real. ¿Qué es precisión? Es la cercanía estrecha entre distintos valores obtenidos al medir un solo parámetro. ¿Qué quiere decir? Que les dan varias medidas y cuál de esas es al que se acerca al más valor real. Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, yo tengo una masa de 90 kilogramos, pero cuando me mido en diferentes balanzas, el resultado me da 89.1, 89.8 y 89.0. ¿Cuál de todos esos se acerca a 90, que es el dato real? Ahí es donde aplicamos el concepto de precisión. Y después está el de error de diferencia, que es una fórmula que ustedes más adelante van a utilizar en laboratorio, que es el valor real menos el valor medido entre el valor real por 100, que esto usualmente para el curso no se aplica, este último concepto. Ok, cuando hablamos de precisión, es eso. Cuando yo les digo a ustedes, tomemos una muestra y cuál de estos dos instrumentos se va a acercar más. Por ejemplo, chicos, yo necesito una muestra de 25 mililitros. El de la derecha se llama Beaker y el de la izquierda se llama probeta. Vean que esta empieza 50, 100, 150, 200. Tiene una escala de 50 en 50. Y este tiene una escala de 20 a 100, que va 20, 30, 40, 50, de 10 en 10 mililitros. Y yo ocupo medir 25 mililitros. ¿Cuál de los dos instrumentos me permite a mí obtener un dato un poco más cercano o exacto? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. El de la derecha. ¿Por qué? En sus Porque palabras. tiene el 20 y la rayita en medio, supongo que es 25. No es 30. Va que va de 10 en 10. Ah, sí. Y el otro es 50, 100, 150, va de 50 a 50. Pero ¿cuál de los dos precisamente es el de la derecha el que le permite recopilar un dato más exacto? Porque si yo voy a medir 25 en el de la izquierda, que se llama probeta, va a ser muy difícil porque me tira 50 de un solo, ¿verdad? Y si voy a medir el Beaker sí me tira una escala de 20 a 30, entonces puedo jugar entre 20 y 30 y quitar un poquito, ¿cierto? Este es el que va a ser más preciso porque me permite obtener ese dato, para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, cuando hablamos de precisión y exactitud, también hablamos de cuando la precisión es muy cercana, o es muy mayor, o es muy poca. Por ejemplo, en este juego usted tenía que acertar en el puro centro del tiro al blanco. ¿Cuál es más exacto y cuál es más preciso en los tres casos? El 3. El 3. ¿Cuál es menos preciso y menos exacto? El 2. ¿Y cuál es más preciso? El 1. Correcto. Y van que el 1 es más preciso, pero nunca fue exacto porque nunca se acercó al centro. En este caso tenemos que sí, aquí se acercó al centro, ¿verdad? Casi que al centro. Y hay menor precisión, ¿verdad? De exactitud y menor precisión porque ya los tiros lanzados fueron totalmente dispersos, perdón. Aquí sí hay mayor precisión porque en este caso sí hay, digamos, todos los tiros están cerca, pero no hubo exactitud. Y aquí sí hay mayor precisión y hay mayor exactitud en el caso 3. Ok, prestemos mucha atención a esta parte. Cuando nosotros hablamos del número de cifras significativas de un valor medido, es igual al número de dígitos que son ciertos. Y cuando hablamos de una cifra que no es cierta, es un número incierto, ¿verdad?
Ahora, existen números exactos que carecen de dígitos inciertos y por ende no se suelen contabilizar. Sencillo. Cuando son números ciertos, son cifras significativas. Cuando son números inciertos, no son cifras significativas. Y hay que cumplir 5 reglas principales. Para conocer el número correcto de cifras significativas, debemos analizar algunas reglas que definen a los números como cifras significativas. El primero, todos los números diferentes de cero son significativos. ¿Qué quiere decir? Que el 1, que el 2, que el 3, que el 4, etcétera, es significativo. Todo número diferente de cero. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero son no significativos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 0, 0,89, estos ceros de acá, chicos, no cuentan. Son no significativos, son inciertos. ¿Estamos? Todo número a partir del primer número diferente de cero ya es significativo. O sea que a partir de aquí sí cuenta. ¿Cuántos números significativos tendríamos en esta cifra? 2. Los ceros no se cuentan. Los ceros situados entre dos números diferentes de cero sí son significativos. Por ejemplo, acá. Aquí son significativos porque lo tengo entre dos números diferentes de cero. Entonces ese cero sí me va a contar. ¿Cuántas cifras significativas tengo? 4. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Este es significativo o no? Sí. No, No. no. ¿Qué dice aquí? Vean. Ah, Punto ok. decimal. ¿Usted lo ve? No. Entonces, ya se me lo ponen así, sí es significativo. Si me lo ponen así, sí es significativo. Pero si me lo ponen así normal, no es significativo. Tiene que existir un punto decimal para que lo tomemos en cuenta. Y la regla número 5, todos los ceros a la derecha sin punto decimal son los significativos, que era lo que estábamos hablando. En esta cifra de acá, a ver, en esta cifra de acá, yo les doy a ustedes diferentes cantidades. Vamos a analizar esa primera cantidad. La primera dice que es, en este caso, eh, esta cifra. ¿Cuántas cifras significativas tengo? ¿Qué dicen ustedes? Esta de acá. ¿Cuántas cifras significativas tengo? Ah, Aplicando esas reglas. Son 5, porque tengo todos los números diferentes de cero a sección del último y que no tiene una coma o un punto decimal para poder decir que cuenta. Por lo tanto, tengo 5 nada más. Vamos a ver esta cifra, la primera, la A, 281,50. ¿Cuántas cifras son ciertas ahí? Todas. Todas. ¿Y cuántas son todas? 4. 4. Con el 0. Entonces serían 5. El 0 sí cuenta. Recuerden que hay un Sí. punto decimal aquí, ¿verdad? Entonces él sí va a contar y eso sería una cifra significativa. Ahora bien, bueno, 5 cifras significativas. En la segunda cantidad, ¿cuántas cifras significativas tengo? 7. Y 7, ¿verdad? Por lo tanto, tengo 7 datos ciertos. Ahora bien, en la tercera cifra, ¿cuántas cifras significativas tengo? En la C, 4. 4, correcto. Ese cero no me cuenta porque no tiene punto decimal en medio, ¿verdad? Y entonces vean que aquí tendríamos una cifra incierta. Ok. En la D, ¿cuántas cifras ciertas y cuántas cifras significativas tendríamos?
Profe, serían 5 ciertas, Correcto, por lo tanto, 5 significativas, ¿verdad? ¿correcto? Y la última, 4. ¿qué dicen ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Sí, Serían serían 4, 4. correcto. Serían, bueno, yo tenía una duda respecto a esa, en realidad. Dígame. Ujú. Bueno, en mi punto de vista, yo vi que eran solo 2, porque me guié un toque con el ejemplo C. Ah, bueno, sí, perdón, tienen razón. Hay un caso que usted había dicho que cuando estaban al lado izquierdo de los números, antes no contaban, Ujú, correcto. pero para que cuente los ceros de la parte derecha, tendría que haber un punto Ahí, o una coma. Ajá. exacto. O aquí, Entonces, entonces siento yo que serían 2 por ese caso. correcto. Porque recordemos que el cero a la izquierda no se cuenta y aquí. Ahora, ¿qué pasará, por ejemplo, si esa coma estuviera aquí? ¿Verdad? Que lo vamos a dejar hacia final de cuentas. Ahí sí puede contar, porque tengo uno, 2, 3, 4. Aquí sí. Anteriormente no, porque yo tengo un cero adelante que no se cuenta y precisamente la coma está ahí, entonces no me está diciendo absolutamente nada. Y lo que me está diciendo es que tenía dos, el 2 y el 5 nada más, y tres cifras inciertas. Gracias por la aclaración, eh, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Entonces, profe, en la E serían solo 2. Solo dos. Para que si fueran cuatro, tiene que existir esta coma en vez de aquí, aquí. Es que, profe, verás qué problema tengo. Está el internet, pero es pésimo. Estoy No, en pero el usted luego, estoy en mi trabajo y el internet aquí es demasiado, demasiado malo. no, pero luego Y usted la ve. entonces, Recuerde que queda grabado. sí, voy a tener que hacer eso en serio y ver Ok. qué logro agarrar acá de lo que va usted explicando. Ujú. Cuéntame en esto que les acaba de cambiar acá, ¿cuántas cifras inciertas tengo? Recuerden que las inciertas son las que no se cuentan, ¿verdad? Profe, tendría 2 inciertas, las que Correcto, están antes del 23. exacto. Y aquí sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ciertas, ¿verdad? En este caso. 6 ciertas. Por lo tanto, seis significativas. Muy bien. Ahora bien, chicos, para el redondeo, son dos reglas básicas. Y esto es matemática pura. Si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. Por ejemplo, 12.154 se elimina el 4 y toda a su derecha, y al ser menor a 5 queda 12.25. Estamos. Si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y al último número que queda se le debe sumar una unidad. Por ejemplo, 12.3 se le elimina el 5, ¿verdad? Y todo a su derecha, que para mí aquí hay un error de redacción, ¿verdad? Y al ser mayor a 5 queda 12.3. ¿Por qué hay un error de redacción? ¿Quién me quiere decir? Porque dice toda la derecha mayor a 5 y le está poniendo 3. 12.3. Entonces, más bien En- debería ser menor a 5. exacto, pero ¿qué es lo que pasaría? Que esa cifra sería esta, 12.3. ¿verdad? O inclusive 12.4 para poder hacer ¿Sí? eso, que usted, lo que yo les estoy mencionando, ¿verdad? Bueno, no, tiene que ser 5, de hecho. Mayor o igual a 5. Se eliminan los números que le sigan a la derecha, ¿verdad? Como no hay derecha en este caso, espérense para ver, que aquí yo creo que si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y al último número que queda se le suma una unidad. Entonces, aquí el ejemplo para mí lo que está es malo. O sea, el ejemplo para mí está mal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo les doy a ustedes esto de acá,
por ejemplo este, 12.66 es mayor a 5. Sí, pero recuerden que hay que primero eliminar todo lo que está mayor a 5, ¿verdad? Después del dígito. O sea, quedaría ahí. Y como es 12.6, se le suma una unidad, ¿cuánto quedaría? Quedarían 12.7. Correcto. Ese sería el ejemplo. Lo que pasa es que con 12.3, ojo aquí, me dice a mí que si es mayor a 5, no, no es mayor a 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos están tomando, tienen que tomar la cifra completa, 12.254, para poder aplicar esto. Ahora sí, ojo, ¿qué pasa aquí? Listo, 12.254. Elimino lo que está después del 5, que es lo que dice la regla. Me queda 12.25. ¿Es mayor o menor a 5? Es menor o mayor o Es igual. menor. Ujú. Y entonces, si es menor a 5, ¿qué pasa? Lo elimino. Se elimina, ¿verdad? Ok, Entonces, profe, eso, entonces pregunta, en ese caso del 12.3, eh, si fuera 12.34, elimino el 4 y quedo solo con el 3. pero es que al final si usted le suma, ajá, exactamente. Es así, ¿verdad? Pero si Sí, fuera 36, le suma eh, una, entonces quedaría 37 y no 36. correcto. Ok. Ok, continúo, chiquillos. Véanlo aquí con operaciones básicas. Si son sumas o restas, el resultado debe conservar el mismo número de dígitos a la derecha del punto decimal que sea al menos preciso. Ojo aquí, 46.1 más 8.357 más 106.22. Yo sumo todo y eso me da 160.677. Ojo acá. Pero ¿qué me decía a mí? Que utilizara los decimales menos precisos. La primera cifra solo tiene uno, ¿sí lo notan? Por lo tanto, el resultado final a mí me tiene que quedar con uno. Y entonces, por lo tanto, vean que quedaría 160.6. ¿El 7 es mayor a 5? Sí. Entonces, ¿qué se hacía? Se elimina. Y al 6 que quedaría, porque es la única cifra que me queda en comparación a esta, respetando que tiene que tener un decimal, yo le sumaría la unidad y me queda 160.7. Si son multiplicaciones o divisiones, el resultado debe contener el mismo número de cifras significativas que estaban en la medición, igual con el mismo número de menos cifras significativas. O sea, en este caso, 80.2 por 3.407 por 0.0076, ¿quién es el que tiene menor? 80.2. O sea que mi resultado tiene que expresarlo con una sola cifra significativa. ¿Estamos? Notación científica. Voy a parar un momentito para tomar agua, chiquillos. Listo, gracias. Notación científica. Un número en notación científica tiene dos cantidades que se multiplican de la forma n por 10 a la p, donde n es un número con una cantidad de cifras significativas establecida y una p es una potencia, que juntos permiten manejar números de cifras muy grandes o muy pequeñas. El n se acomoda de manera que quede el número entre 1 y 10 antes del punto decimal. Para conseguir esto, en caso de que el número de partidas sea un número mayor a 10, debe desplazar a la izquierda el punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será p, que obtenga con un número positivo. O era lo que les mencionaba al inicio. Si los ceros están al lado izquierdo, son negativos. Si los ceros están al lado derecho, son positivos. Por lo tanto, el siguiente ejemplo me muestra lo que estamos conversando. 7.680, ¿verdad? Expresado en notación científica, va a ser 7.680 por 10 a la 3. ¿Cuántos números tengo después de la coma? 3, que es lo que me dicen las reglas. En el caso del segundo, 0.0000.2. ¿Cuántos ceros tengo antes de la coma? 4.
y son negativos. Profe, pero es que aquí no me estás dando ceros, me estás dando otros números enteros. Son números enteros, usted lo acaba de decir, y positivos, ¿verdad? Entonces cuentan después de la coma como positivo. En el caso de acá, sí tienen que ser ceros, ¿verdad? No puede ser otro número que no sea cero y es negativo también. ¿Estamos? Profe pregunta, ¿y si en ese caso el primero es 7,680? Si fuera 7,068, es igual 10 a la 3. 0,68. 10 a la 3. Ahí no varía. No. Sí, no, ahí no El varía. asunto es, el asunto es si los ceros están a la izquierda Y a la derecha. del... ¿Ah? Y a la derecha. O sea, esto se basa en ceros al lado derecho con números positivos, enteros, ¿verdad? Y los ceros del lado izquierdo van a ser negativos. Por eso, es que digamos, no, ok, ahí sí me enredo un toque. O sea, la primera parte la entiendo bien, digamos, el 7 es un número entero y todo el asunto, 7,680. Ajá, Y es un 10 a la 3 porque después de la coma tiene 3 números, hasta ahí todo claro. Si pasara a 0,68, igual queda 10 a la 3, ajá. ¿verdad? O sea, yo supuse que era porque el 7 es un número entero, ¿Sí? ¿verdad? Y el otro, que son, bueno, 0,000,2 es igual a 10 a la menos 4, a 2 por 10 a la menos 4. Pero por ejemplo, si ese fuera 0,038, coma menos 2, ¿cómo lo hace uno ahí entonces? Voy 38 para escribirlo porque... Digamos, los dos ceros iniciales, igual. Ajá. Después le pone, bueno, cualquier cantidad ahí, pongámosle 45, coma 2 sería igual a, ¿cuál sería en ese caso entonces? Acá dice usted. Sería 45, no, sería 45, serías doble cero, coma, no, es que no entiendo ¿Cómo sería ahí? exactamente esa cifra. Ese es el ejemplo que usted me está dando. ¿Cómo quedaría para usted ese? ¿Sí? Ajá. Para usted, ¿cómo quedaría? Sí, No importa si se equivoca, para eso está, para sí, aprender. ok. Eh, de ahí quedaría, no sé, igual con doble cero, 45,2 por 10 a la menos 4 igual. No, Es que no sé, o 10 a la menos 2. 45,2 por 10 a la menos 2, a la menos 2. Quedaría ¿Por así. qué? porque está a la izquierda y es negativo, supongo. Ajá. Lo que pasa aquí es que ustedes tienen que ubicar la coma, recuerden lo que dicen las reglas, básicamente entre el primer dígito diferente de cero. O sea que esta coma que yo tengo aquí pasa aquí. Entre 4 y el 5. Ujú. Entonces quedaría 4,52 Por 10. por 10 a la menos 2. Ajá. Ay, no. Por ejemplo, acá, esta que les estaba poniendo. ¿Por qué 0. no se podría poner 45,2? Si antes era 45 y la coma estaba entre el 5 y el 2. A ver, ahí, Ajá. porque usted la tiene que correr, es lo que te dice la regla. Ok, profe, Dejar solo entonces, un número antes de la coma. No antes de la coma, sino al primer dígito diferente de cero. Porque esa coma puede estar en cualquier lado. Véalo aquí, veámoslo ah, aquí. Vea que esto está entre el primer número diferente de cero. Y aquí puede estar, por ejemplo, otra cifra que sea aquí. Esta. Entonces, aquí está antes del 2, pero realmente
Para que esté entre el primer dígito diferente de 0, sería aquí. 2.89 por 10 a la Menos 2. 4. Ah, bueno, sí, tienes razón. ¿Verdad? Sí, por los 4 ceros que tiene antes. Entonces, guíesen con estas reglas. Sí. Ok, profe, entonces para aterrizar, a ver si le entiendo. Esa parte ahí, digamos, cuando tienes esa cantidad de ceros, obviamente tiene uno cuidado con la cantidad de ceros para Ajá. poner el 10 a la menos X, pero siempre sería después del 0, a la derecha, en la primera cifra, diferente de 0, ahí va la coma. Ajá. Ok, Recordándolo de cifras significativas, ¿verdad? Ahora, correcto. consejo. No se compliquen mucho. La calculadora Chief Mode 73 le tira a usted su resultado en notación científica. Shift, ¿cuánto? Chief Modo 73. Pero bueno, eso ustedes lo trabajan ahí, digamos, con ese dato. Por acá llegamos al concepto de densidad. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Es una división donde yo voy a obtener el resultado de masa entre volumen, básicamente. Ahora, chicos, yo puedo despejar este dato para obtener masa, nada más, sí, porque lo que está dividiendo pasa al otro lado a A multiplicar. multiplicar. Entonces, si a mí me dan el dato de densidad, yo lo puedo multiplicar por volumen para obtener masa. Pero si a mí me piden volumen y tengo el dato de masa y densidad, lo que hago es un cambio de variables. El volumen lo paso para acá y la densidad para acá. De forma tal que el volumen sería masa entre densidad. Ahora, dentro de este concepto de densidad, usted puede aplicar conversión de unidades también, que es lo que vamos a ver a continuación. Dice, la densidad del ácido sulfúrico es 1.84 gramos sobre mililitro, que se puede expresar gramos sobre mililitro, o va que se puede expresar al revés, ¿verdad? De la misma forma. Ojo, si se quiere saber cuánto volumen ocupa 3.26 gramos de ácido sulfúrico, aquí ya usted utilizando este factor de conversión, cancela gramos con gramos y arriba lo que obtiene en mililitros. Entonces ven que va a ser igual a 1.77. Es lo mismo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Pero vea que yo aquí se los doy de las dos maneras, sobre gramo sobre mililitro y mililitro sobre gramo, porque las dos pueden variar. Si yo les hubiera dicho, pasemos 1.77 mililitros a gramos, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? ¿Este o este? ¿Cómo es, profe? Si yo les digo, convertamos 1.77 mililitros, ¿cuál de estos? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Del de la izquierda, ¿no? Correcto, porque aquí sí voy a cancelar mililitros con mililitros, ¿verdad? Y arriba tengo los gramos, que es lo que quiero obtener. ¿Qué es esto que nos están dando aquí? Solo que yo les estoy dando el ejercicio al revés para que ustedes lo analicen. Muy bien. Ahora bien, véanlo acá, acá es un ejemplo. Si un fluido tiene una masa de 520 gramos y su volumen es de 25 mililitros, ¿cuál es su densidad? Básicamente la densidad se representa con ese simbolito que es como una P y es dividir masa entre volumen. Vean que el dato de masa está en gramos y el volumen está en mililitros. Y yo ahí no tendría que hacer una conversión. Pero si, por ejemplo, me hubieran dicho que son eh, 3 kilogramos y que expresa el resultado en gramos sobre mililitros, ahí sí tengo que hacer una conversión de quién? De los kilogramos a gramos, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Tenemos también otro concepto que es el de temperatura. Básicamente el texto lo que les dice es que la temperatura se mide en tres escalas: Kelvin, Celsius y Fahrenheit, que son las tres reconocidas por el Sistema Internacional, y que existen cuatro fórmulas para hablar de cómo calcular la temperatura, que son, cuando hablamos de Celsius a Fahrenheit, voy a utilizar esta fórmula que está aquí. Aquí ya les dan el ejemplo sustituyendo el dato. Ustedes, obviamente, en la fórmula no lo tienen que poner, ese 12 no se pone. Ese es el ejemplo. La fórmula se leería: Fahrenheit es igual a 1.8 por los grados Celsius que me den
más 32. Y vea que tiene sentido que en este caso, esta es la fórmula que yo vaya a utilizar para Fahrenheit porque me están dando el dato de grados Celsius. Si me dan el dato de grados Celsius para calcular Kelvin, la fórmula sería Kelvin es igual a los datos del grado Celsius más 273,15. En el caso de esta fórmula de la derecha, serían para calcular grados Celsius, me tienen que dar el dato de Fahrenheit menos 32 dividido entre 1,8. Y finalmente, para calcular grados Celsius a partir de los datos de Kelvin, tiene que ser Kelvin menos 273,15. Aquí les recuerdo que el 12 es el ejemplo para todos y que este es el resultado. Y que la fórmula es estos que se les están planteando acá. Ahora bien, Daniela lee en el termómetro 644 grados Celsius. Exprese dicha cantidad en grados Fahrenheit. ¿Cuál de estas fórmulas, ojo, me dan grados Celsius y me dicen obtenga grados Fahrenheit? ¿Cuál de estas fórmulas voy a utilizar? ¿Cuál utilizarían? Profe, sería la que está a la derecha y arriba, ¿no? La segunda. Esta, Eh, la a que la dice, derecha, bueno, no, la otra, la de arriba. esta. Es que le entendí que era para averiguar los Fahrenheit, y era. Ajá. Vean qué fácil, si me piden averiguar Fahrenheit, la única es esta, chicos. Vea que aquí dice Fahrenheit es igual a, sustituyo los grados Celsius. ¿Cuántos me decía el ejercicio? 644 por, pero 1,8 por 30, perdón, 644, que es el dato que me da el ejercicio, más 32. El segundo ejercicio me dice que el Sol alcanza una temperatura de 16.000 Kelvin. Exprese dicha cantidad en grados Celsius. Ok, ojo, las únicas que me permiten averiguar grados Celsius son estas, pero tengo que tener el dato en qué, 960. en Kelvin. Entonces, ¿cuál de estas dos fórmulas me sirve? La de abajo. La de, la Correcto. de abajo. Vean que nada más es hacer ese análisis. Si me piden calcular Kelvin y me dan 5 grados Celsius, ¿cuál me sirve? La de abajo en la izquierda. Correcto, Es, esta de acá. Ven, entonces es puro análisis. Recordemos que el 12 no se pone, el 12 es un ejemplo. Ahí ustedes resuelven estos ejercicios para ver cuánto les da. Y yo les doy un ejercicio de repaso, como si fuera la prueba oral, ¿verdad? Como yo les mencionaba anteriormente. Vea lo que les dicen acá. Un consumidor compra los siguientes productos en un supermercado. La leche, un galón, 5 libras de harina y 2 litros de aceite vegetal. Yo les doy las equivalencias a la par para lo que ustedes necesitan. Convierta el galón de leche a litros, convierta 5 libras de harina a kilogramos y convierta los 2 litros de aceite vegetal a mililitros. Considere indicar para cada resultado el número de cifras significativas y la notación científica del resultado. Ok, entonces vamos a hacerlo para ver cómo les queda. Pero primero vamos a resolver los de temperatura que teníamos por acá. Entonces, ojo que me da 644 grados Celsius y que yo calcule Fahrenheit. ¿Cuánto me va a dar eso? Entonces vamos a ver. Fahrenheit sería entonces igual a 1,8 por 644 más 32. ¿Cuánto les da? Puedes volverlo a repetir.
1.8 por 644 más 32. Respetando paréntesis, ¿verdad? 1.8 por 644. ¿Y cuál era el otro? Ajá. Más 32. Vean aquí la fórmula. ¿Cuánto les da? Mm, Sería 1191,2. Ajá. Correcto. ¿Y eso qué sería? Grados que Fahrenheit. Y la otra que nos daba es 16.000 Kelvin a grados Celsius. Entonces vamos a buscar una que tenga grados Celsius y que yo tenga que sustituir la Kelvin. Aquí me están hablando de grados Fahrenheit, entonces no me sirve. Y la única que me permite calcular grados Celsius donde me dan el dato de Kelvin es esta. Y nos dice que sería 16.000 menos, perdón, 273.15. Que eso les va a variar muy poco, realmente, pero muy, muy poco el resultado. ¿Cuánto les da? Sería 15.726,85. Correcto. Y ven que es muy poquito lo que varía el resultado de los 16.000 que nos daban al inicio. Ok, ahora sí, nos vamos a este último ejercicio. Mm, Básicamente aquí yo se los dejo como para que ustedes practiquen. Es hacer las conversiones y básicamente hacer la notación científica. Vamos a hacer el caso de la primera, que dice que, bueno, no, el punto de 5 libras harinas. Porque si ustedes ven, ahí hay una trampilla de que un galón tiene 3.785 litros. Y si me están diciendo que es un galón de leche, ¿cuánto va a ser el resultado? El mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el de 5 libras de harina. Tengo 5 libras de harina. ¿Con qué voy a cancelar las 5 libras? Con un kilogramo. Hay que pasarlo No, a kilogramos, ¿no? sí, correcto, pero no lo puede cancelar con 1 kilogramo. Recuerde que usted tiene las 5 libras de harina. No vamos a decir diciendo acá. Bueno, y sería cancelarla con 1 libra. Exacto. Entonces, 1 libra, ¿cuánto tiene en kilogramos? Arriba lo anoto. 0.453 kilogramos. Ahora sí, ¿cuál es mi primer procedimiento? Multiplico 5 por 0.453 entre 1. ¿Cuánto me da eso, chicos? Dice que da 2.265 kilogramos. Pregunta, ¿cuántas cifras significativas hay? Hay cuatro, sí, cuatro sería. 4 cifras significativas, correcto. ¿Cómo voy a expresar esto en notación científica? 2.265 por 10 a la. Por 10 a la 3. Correcto. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, les voy a poner ese como representante, ¿verdad? Por 10 a la 3. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con la del galón de leche y con los 2 litros de aceite vegetal. Es exactamente lo mismo. Ok, Ahora, profe. ajá, Siempre la elevación va a ir de acuerdo a la cantidad de números que tenga después de la coma. correcto. Siempre y cuando no, aunque el primero sea cero, ¿no? ¿Verdad que no? No, porque Siempre recuerde que mientras sea un entero.
Exacto, pero recuerde que siempre, cuando si el primero es cero, recuerde que siempre se coloca la coma entre el primer número diferente de cero, Correcto, sí. ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Si Ok. estuviera dado así, ahí Cero coma sí, 265. y ese cero no cuenta, ¿verdad? Sí. Eh, Y no cuenta para este resultado, ¿verdad? Ok, chicos, básicamente es eso. Les explico la tarea. Ustedes saben que esa tarea es para esta semana, ¿verdad? Me avisan si por favor les sale en pantalla. Ok. El primer caso es un laboratorio. Les dan tres mediciones de masa y de volumen. Les dan toda la historia. Y la indicación principal dice: A. Calcule la densidad del líquido en cada una de las repeticiones. Es decir, usted tiene que calcular la densidad de la masa de la repetición uno con la repetición uno del volumen. Recuerden que densidad es masa entre volumen. La repetición 2 con el dato de la repetición 2 pero en el volumen. La repetición 3 en masa, pero con el volumen en la parte de la repetición 3. Entonces, masa entre volumen, 25.0 entre 10.00. Resultado. Así sucesivamente con las demás. Una vez que usted obtiene el resultado, ya hizo el punto A, que es lo que le está diciendo. Calcule la densidad de cada uno de ellos. Listo. Discuta la precisión de las mediciones, es decir, de los tres resultados, ¿cuál es el más preciso? ¿Cuál se acerca más al valor real obtenido como tal? En el punto C, si el valor teórico de la densidad es de 2.50, o sea, que de las tres mediciones que yo haga, ¿cuál se acerca más a 2.50 para poder discutir el punto B? Ah, profe, solo se acerca a la primera repetición. Entonces ustedes argumentan, la primera repetición es la única que se acerca. Ah, profe, que son todas. Ok, todas las repeticiones que se hicieron se acercan al valor teórico real de la densidad, por lo tanto, todas tienen precisión. Un ejemplo, por decirles algo. Ah, no, profe, que solo la última. La última es la única que tiene porque las otras dos no se acercan. Es argumentar, ¿verdad? Lista la primera parte. ¿Queda claro? Ahora. Bien. Aquí ustedes, consejo, pueden utilizar el editor de Word, pero yo les recomiendo aquí, en este punto, dejar el espacio, lo hacen en una hoja en blanco, le toman foto y lo agregan para que no se compliquen. Aquí, como ese es teórico y la explicación, ustedes lo explican, lo digitan. Aquí, igual. Básicamente es calcular el promedio de las mediciones obtenidas para poder decir cuál fue el dato exacto, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, igual ustedes hacen ahí el cálculo y lo pueden justificar ahí en fotografía. Profe, bueno, ahorita que usted está diciendo eso, yo esa partecilla ya la estaba haciendo. Yo Ajá. lo que hice fue que le di espacio y lo digité ahí, no hay problema entonces. No, no hay problema, pero le llevamos tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, es que lo estaba aprovechando ahora que estoy de vacaciones. Ah, bueno. Caso número 2. En un laboratorio de química, los estudiantes están estudiando la velocidad de evaporación de un líquido volátil a diferentes temperaturas. A continuación se describe el experimento llevado a cabo. Les describen toda esta historia. Paso uno, 2, 3, 4, 5 y ok. Con base en la información anterior, responda lo siguiente. Con cálculos matemáticos. ¿Cuál es la unidad de medida utilizada en el Sistema Internacional para la Temperatura? Ya lo hablamos, lo vimos en teoría. ¿Cuál es la unidad de la masa? Ya lo hablamos. El tiempo, ya lo hablamos al puro inicio. El volumen, ya lo hablamos. Igual viene en el material complementario. Entonces usted responde, ah, mira, temperatura, y pone la respuesta a la par. Masa, pone la respuesta a la par, etcétera, etcétera. Calcular la temperatura en Kelvin y Fahrenheit, lo que estábamos haciendo ahorita al finalizar la tutoría. Aquí pega usted la fotografía si es el caso o digita. Convierta los 10 minutos del experimento a segundos. Hace una conversión. Recuerden utilizar los factores de conversión. Determinar la masa perdida y usarla para calcular el volumen evaporado con ayuda de la densidad.
determinar la masa perdida y con ese dato utilizarlo para calcular el volumen, ¿verdad? Con ayuda de la densidad. Y ya la densidad se la dan aquí. Revisen bien. Talón ahí, 0.79. Pero la diferencia de masa, usted tiene que hacer una resta, ¿verdad? Calcular la velocidad de evaporación, que es volumen evaporado entre el tiempo, en mililitros sobre segundo. El resultado. Complete la siguiente tabla con los datos que le piden. Ustedes ahí leen la indicación completa. Vean que les dan cifras y le tienen que poner la cantidad de cifras significativas, el redondeo y la notación científica. Nada del otro mundo. Para notación científica, recuerden lo que les hablé de el recurso con el que cuentan. Punto número 3. Realice las siguientes operaciones matemáticas teniendo en cuenta las cifras significativas. Exprese los resultados con el número correcto de cifras significativas. Entonces aquí le dice, un ingeniero agrónomo aplica fertilizante líquido en un campo, el volumen del fertilizante es tanto, ¿cuánto sería el volumen en centímetros cúbicos? Tiene que hacer una conversión. En una planta cada máquina produce 45.2 piezas por hora y hay 12.0 máquinas operando simultáneamente. Se plantea trabajar durante 8.5 horas al día, calcule cuántas piezas se producen al día. Eso es como muy de lógica, ¿verdad? El punto C, en esta ecuación que les dan aquí, ustedes tienen que sustituir estos datos para obtener el resultado. Aquí lo que les dan son como casos para que usted den el resultado con la cantidad de cifras correctas. Estamos. Y lo mismo para el punto D. Vean que ese punto D, usted dice, uy, profe, pero ¿cómo? Vean qué fácil. Un ingeniero mecánico prepara una mezcla de refrigerante utilizando los siguientes datos. 3.250 litros de líquido refrigerante puro, más 1.25 litros de agua. Recuerden, el de menor precisión, o sea, el que tenga menos dígitos. O sea que su resultado va a ser 1. Bueno, no 1, pero sí digamos un resultado, una cifra, más 2 decimales, porque recuerden siempre colocar el menor número de cifras. Lo mismo para todos los casos anteriores, ¿verdad? Después, lo mismo para el punto E. Y ya ahí quedaría. Cuando le dicen de concentración, gramos sobre litros, vean que también es densidad, ¿verdad? Masa entre volumen. Y ya, chiquillos, esa es la tarea. Bastante larga, pero sí provechosa para practicar. Profe, ¿qué día es la entrega de la tarea? El domingo. El domingo. Ujú. Híjole.